Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 14 y 43 al 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles al favor de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 100. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 14b al 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les dará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está adelante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo del tiempo pascual, donde celebramos siempre el Día del Buen Pastor, demos gracias a Dios por tantos buenos sacerdotes que nunca serán titular de prensa, nunca serán noticia, porque sus buenas obras de caridad, de atención a las familias, de servicio social a los pobres, de anuncio del Evangelio, de darte la vida divina a través de los sacramentos, no es importante para el mundo. Hoy repetimos homenaje a tantos buenos sacerdotes en las ciudades y en los campos, cercanos y lejanos en tierras de misión, que entregan su vida por el rebaño, por las ovejas, y repetimos igualmente, nunca serán titular de prensa, porque al mundo y a los medios no les interesa la buena vida de los sacerdotes, sino generar noticia con el escándalo de unos pocos. Hoy también hacemos eco de la vida de nuestras mamás, cuando en muchos países de América Latina se celebra el Día de las Madres. De hecho, ellas, por una afortunada coincidencia, podríamos decir son buenas pastoras que acompañan nuestra vida y nos guían a lo largo de nuestra historia, y reconocemos en nuestras mamás un ángel que Dios nos ha enviado para protegernos, para cuidarnos. Pero hablemos del Evangelio de hoy y reconozcamos que el mundo hoy más que nunca necesita de buenos pastores que lideren la comunidad, de buenos pastores que sean profetas, que hablen la voz y lleven el mensaje del Señor, de buenos pastores que sean guías, que muestren el camino de la verdad, del bien y del recto obrar a muchas ovejas que andan desperdigadas y fuera del rebaño. Hoy quedémonos con 3 palabras centrales típicas de un buen pastor a la manera de Jesús. El buen pastor escucha y hace escuchar a los demás la voz de Jesús. De hecho, conoce y reconoce la voz de Dios y sabe cuando le habla a una persona con verdad o cuando le habla un falso profeta con engaño y con sofismas. Hoy aprendamos a escuchar la voz de Jesús. Hoy reconozcamos que Él tiene una palabra de esperanza, un mensaje de paz, una palabra de convocatoria, de encuentro para cada uno de nosotros. Hoy descubre que en medio de tantas voces en el mundo, si escuchas al pastor de pastores, a Jesús, podrás ser guía y pastor para los tuyos. Pero en un segundo momento nos dice el Evangelio de hoy que el buen pastor sigue a Jesús y hace que otros sigan a Jesús. La gran palabra cuando Jesús convoca a los apóstoles es esta: síganme, hagan discipulado, aprendan de mí, conozcan mis sentimientos, profundicen en mi vida. Yo soy la manifestación, dirá Jesús, soy la revelación de Dios Padre, de mi mensaje, en mis acciones, en mi espiritualidad, en mis sentimientos, en mi humanidad, descubrirán un camino de verdad y de vida para cada uno de ustedes. Cuando hoy hay tantos influenciadores, cuando hay tantos líderes digitales, entre comillas, quieren saber de su vida, de sus apetitos, de sus gustos en culinaria, de la moda, cómo se visten, qué deporte practican, cuando quieres saber en lo humano de otros y los tomas como guías y casi modelos
endiosados para tú seguir, descubre que solo Jesús es el único buen pastor que merece ser seguido, del cual debemos hacer discipulado. En una tercera palabra y final, nos dirá el Evangelio de hoy que así como Jesús da la vida eterna, un buen pastor está llamado a dar la vida por los demás. Hoy te invito para que reconozcas en el amor de una buena madre, aquella que se sacrifica, se compromete y da la vida por sus hijos, a que descubras y reconozcas en un buen sacerdote, aquel que se sacrifica, se entrega y se compromete con la vida de sus feligreses, a que descubras en un buen hermano, aquel que se sacrifica, se entrega y se compromete por su familia, a que descubras en un buen empresario, aquel que se sacrifica, se entrega y se compromete por sus empleados. Hay tantos buenos pastores en el mundo que a veces en su discreción nos parece difíciles de reconocer. Jesús, hoy en el cuarto domingo de Pascua, nos invita a orar y agradecer por los buenos pastores y a pedir para que hayan muchos líderes, muchos profetas, muchos guías en el mundo, en un mundo de oscuridad y confusión, que sean buenos pastores para los demás. Señor, oramos por los sacerdotes en el mundo entero. Danos la gracia de ser guiados por tu Espíritu y tener el amor, la paciencia y la sabiduría para saber guiar nuestro rebaño, nuestro pueblo, el santo pueblo fiel de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre es. En mayo, cuando honramos a nuestras madres y celebramos con varias fiestas a María, nuestra Madre del Cielo, te invitamos a una nueva temporada de mes. Grandes enseñanzas de una madre. El amor humano que más se parece al amor de Dios es el amor de una mamá. Aprende de aquella mujer que transmite la ternura en los pequeños detalles cotidianos y se entrega con sacrificio, discreción y sin alardes. Hoy, en un mundo de individualismo, donde está primero el bienestar propio por encima del de los demás, donde hay soledad y vacío frente al sentido de la vida, redescubre el poder del amor, la fuerza del servicio, el valor de la oración y la donación tan propios de una madre. Encuéntranos en YouTube y Facebook Live todos los martes y jueves de mayo a las 9 a.m. en vivo con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!